Empiezo. Bueno, hoy a mí me tocaba hablar de neumonía aguda de la comunidad. Lo hice lo más breve posible para no aburrir y que podamos interactuar todos después. Bueno, este cuadro ocurre cuando un germen impacta en el tracto respiratorio inferior, generando una infección consecuente y generando síntomas respiratorios sistémicos y en muchos casos puede generar sepsis, síndrome de distrés respiratorio agudo y muerte. Genera una importante morbimortalidad a nivel global, siempre el neumococo como agente etiológico más frecuente y que como primer causa de mortalidad. Y actualmente, con el advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas, cobró jerarquía la etiología viral. Bueno, distintas definiciones de neumonía. Neumonía aguda de la comunidad es aquella que se adquiere fuera del ámbito hospitalario con el paciente no hospitalizado 48 horas previas al diagnóstico. La neumonía intrahospitalaria es aquella neumonía adquirida durante la hospitalización al menos 48 horas posteriores al ingreso. Y neumonía aguda y neumonía asociada al ventilador es aquella adquirida durante la ventilación mecánica. Factores de riesgo importantes para su desarrollo, fundamentalmente la edad, mayor de 65 años, y otros factores de riesgo de importancia son aquellos con deterioro mucociliar, con depuración mucociliar deteriorada, paciente tabaquista, con enfermedad pulmonar subyacente, EPOC, asma, con deterioro funcional, pacientes demenciados, con mal estado nutricional, exposiciones ambientales o pacientes inmunosuprimidos. Bueno, con respecto al agente etiológico, en la mayoría de los casos no es fácil identificar la causa de la neumonía y no se identifica. El estudio EPIC que es un estudio que se encargó de identificar la etiología de la neumonía aguda de la comunidad, informó que solo se identificó un microorganismo en el 38% de los pacientes que se sometieron a este estudio. 38%, un 5% en el 5% se detectó neumococo entre los pacientes hospitalizados con NAC, que representaron el 15% de todos aquellos con una etiología identificada. Y en contraste, se identificaron virus respiratorios en el 23% de los pacientes, de los cuales un 40% tenían una etiología identificada y siendo los más frecuentes el rinovirus en un 9% y la influenza A o B en un 6%. Esto en otro contexto epidemiológico, no acá en Argentina. Luego del neumococo como etiología bacteriana se encuentra el Mycoplasma pneumoniae y los virus en general. Otros patógenos bacterianos a tener en cuenta son el Haemophilus influenzae, fundamentalmente en pacientes tabaquistas o pacientes con EPOC, y los enterobacterias en ancianos. Dentro de lo que es las neumonías de origen viral, en nuestro medio, los principales, influenza, SARS-CoV-2 y virus sincitial respiratorio. Y siempre, obviamente, aparte, en nuestro medio también considerar el hantavirus en pacientes con antecedentes de exposición a áreas rurales, limpieza en lugares cerrados o contacto con roedores que presenten una neumonía, plaquetopenia, fiebre, mialgias, cefalea o síntomas gastrointestinales. Bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es aquellos pacientes que presenten signos como fiebre, hipotermia, leucocitosis o leucopenia, síntomas como tos nueva o aumentada, disnea y obviamente que se correlacione con hallazgos radiográficos sugestivos. Como pruebas diagnósticas, aparte de la clínica, considerar imágenes, pruebas microbiológicas y pruebas de antígenos. Obviamente, para el diagnóstico, realizar en primera instancia una radiografía de tórax que nos confirma el diagnóstico, nos informa la extensión y localización, complicaciones como derrame y descarta otras causas que generen síntomas sugestivos. La tomografía tórax solamente considerarla cuando el paciente presenta síntomas sugestivos de neumonía con una radiografía normal o que no nos define el cuadro, pacientes con antecedentes de HIV o neutropénicos que no tienen una RX consistente o para el manejo de complicaciones pleurales. Aún así, no hay ningún hallazgo imaginológico que nos permita diferenciar la etiología infecciosa del paciente. Y después, actualmente, se considera como diagnóstica ecografía pulmonar con una gran sensibilidad y especificidad en pacientes que tienen experiencia. Es operador dependiente, obviamente. Bueno, después, como respecto a pruebas microbiológicas, de un 30 a un 60% de las neumonías no tienen diagnóstico etiológico. Esto, bueno, va a variar de acuerdo al artículo y al medio.
y el acceso de los estudios microbiológicos. Las neumonías leves no requieren de pruebas microbiológicas. El esputo, bueno, es controversial su solicitud porque es de difícil obtención la muestra y que esas muestras sean realmente representativas. Pero en contexto de neumonías leves solo se solicita cuando se sospecha tuberculosis. Sí se debe solicitar esputo con coloración de grano y cultivo en pacientes con neumonía grave o con factores de riesgo para SAMR, para pseudomonas aeruginosa o gérmenes multidrogo resistentes. Hemocultivo es lo mismo, solamente en pacientes con previo tratamiento antibiótico de pacientes con neumonías graves o cuando se identifican factores de riesgo para SAMR o pseudomonas. Y en caso de paciente con derrame pleural, en todos, cuando se sospecha una neumonía, toracocentesis con físico-químico del líquido pleural, examen directo y cultivo, dado que los pacientes con empiema, obviamente, sin tratamiento tienen mala evolución. Obviamente, si se sospecha una insuficiencia cardíaca y el diagnóstico clínico es evidente, no se requiere de toracocentesis, físico-químico y examen directo y cultivo. Y aún así, el rédito del cultivo es bajo, pero cuando el resultado es positivo, realmente nos adecúa al tratamiento antibiótico, nos condiciona bastante el tratamiento antibiótico. Bueno, con respecto a pruebas de antígeno, los antígenos urinarios para neumococo y Legionella neumófila, la realidad es que son rápidas, no son invasivas, no están condicionadas por un tratamiento antibiótico previo, tienen gran especificidad, pero la realidad es que no tiene beneficios clínicos asociados a su realización y solamente en caso de requerirlas es para pacientes que requieren internación con evolución grave. Con respecto, bueno, pruebas moleculares, la detección de virus respiratorios solamente en contextos de epidemia, INAC grave o brotes de Legionella y o complicaciones relacionadas con Mycoplasma pneumoniae. Solo en esos contextos deben solicitarse. Y se sugiere en forma rutinaria para suspender y ajustar tratamiento antibiótico en NAC no grave y para detectar bacterias atípicas como Clamidófila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Legionella, ante un fallo terapéutico y ante la presencia de factores de riesgo para microorganismos multidrogo resistentes. Y después el panel viral, influenza, SARS-CoV-2 y virus sincitial, si hay circulación viral en la comunidad o potencial exposición. Solo en esos contextos se deben solicitar. Bueno, con respecto a biomarcadores, bueno, hablamos de la procalcitonina, lo que han demostrado es su capacidad para pronosticar la mortalidad, predecir bacteriemia, la progresión a sepsis grave y shock séptico y el fracaso del tratamiento e incluso sugerir orientación etiológica. La procalcitonina lo que nos ayuda a valorar la gravedad y nos ayuda a tomar decisiones. La terapia guiada por procalcitonina se asocia a una reducción de 2.4 días en la duración del tratamiento antibiótico y a una reducción de los efectos secundarios que puede generar el tratamiento prolongado con antibióticos. Y la mortalidad de los 30 días fue significativamente menor en los pacientes guiados por procalcitonina. La mayor utilidad de la procalcitonina es guiar la interrupción temprana de los antibióticos en pacientes con neumonía, que es lo que mencioné anteriormente. Bueno, después siempre considerar los factores de riesgo para SAMR o pseudomonas, porque esto nos va a condicionar la implementación de un tratamiento empírico y el cambio del tratamiento antibiótico. Los factores de riesgo para esto son el antecedente de uso previo de tratamiento antibiótico, enfermedades crónicas, pacientes con EPOC, insuficiencia renal, inmunosupresión, contacto con el entorno hospitalario, pacientes con internaciones recientes, pacientes con exposiciones o infecciones previas por SAMR o pseudomonas y colonización y la edad avanzada. Estos antecedentes, estos factores de riesgo hay que considerarlos para tratar o cambiar el esquema antibiótico empírico. Bueno, después la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, también considera neumonía grave a aquellos pacientes que presenten un criterio mayor o 3 o más criterios menores. Como criterios mayores es la hipoxemia, la falla respiratoria aguda, el shock séptico y ciertas comorbilidades como enfermedades crónicas graves que puedan agravar la neumonía. Y como criterios menores, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, una PAFI menor o igual a 250, confusión, síntomas neurológicos, leucopenia, trombocitopenia
infiltrados multilobares y edad mayor o igual a 65 años. Bueno, con respecto al tratamiento, la decisión de hospitalizar a un paciente con neumonía se toma fundamentalmente en base a criterios clínicos y a los scores, que son una herramienta de decisión clínica. Nos ayudan a definir si se interna el paciente y en dónde se interna. Dentro de lo que son los scores, los que tienen las que mayormente están difundidas y validadas como modelos de pronóstico son el PCI y el CUR65, que nos vamos a buscar un poquito más a eso. Con respecto al PCI, nos define la mortalidad a 30 días. Lo que hace fundamentalmente es asignar puntos según variables clínicas, demográficas, analíticas del paciente, y la mayor utilidad que nos informa es identificar a los pacientes con bajo riesgo de morir, que por supuesto en este contexto podemos manejarlos en forma ambulatoria. Bueno, como decíamos recién, consideramos la edad del paciente, las comorbilidades, hallazgos físicos y algunos hallazgos de laboratorio, y en base al puntaje lo vamos a clasificar en distintas clases. Clase 1 y clase 2 son pacientes de manejo ambulatorio. Clase 3 de clase 3 y clase 4 son pacientes que se tienen que hospitalizar. Clase 3 es un paciente que se puede observar en servicio de emergencias y en base a su evolución eventualmente se irá a piso o UTI. 4, hospitalización en sala general, paciente que tiene que estar en terapia. Bueno, después hay otras características de las cuales nos podemos valer para poder definir si el paciente tiene que quedarse observado en servicio de emergencias o si tiene que dejarse observado o directamente lo tenemos que dejar internado, que es paciente con una PO2 menor de 60 o una saturación de oxígeno menor de 90, paciente que tiene una comorbilidad descompensada, derrame pleural o cavitación radiológica, afectación radiológica multilobar o bilateral, criterios de sepsis y o sospecha de bacteriemia, una procalcitonina elevada, situaciones o factores que condicionan el tratamiento antibiótico a un paciente sin acceso o a un paciente social, un paciente que no tuvo buena respuesta en 72 horas de tratamiento antibiótico. Eso nos va a definir si el paciente que está observado se tiene que quedar o no internado. Después, el CUR 65, que es otro de los scores que están ampliamente validados, identifica. Perdón, Meli. Pacientes... Sí. Meli, creo que hay gente que quiere ser aceptada. Ah. Uy, volvimos. Bueno, espera. A ver, pongo que... Ahí agregué a Meli, pero no me apareció que nadie más. Ahí aparece la presentación. Sí, Meli. No, Meli. Ahí desapareció. La estaba mostrando, Meli. ¿Ahí estamos? No. Josh. ¿No se ve ahora? ¿Ahí? No. No. No sé ya qué hacer. ¿Ahí no? No. No la confundan más.
¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí se ve? No. ¿Eh? No. Cuando se vea te decimos, cabezona. ¿Ahí? No, ya. Parece que ya no. A mí me parece que la estoy compartiendo, por eso no sé. Pero no, te vamos a avisar cuando aparezca. Recién estaba. ¿No? Después que aceptaste a Meli, estaba la presentación. Capaz que es por el internet. Si no nos pasa. Sí, pero yo te veo. Nos vemos todos. Hola, Pau. Bueno, avísame. Yo ya no sé qué hacer porque ahí costó un montón. Bueno, no sé, ya no me da la opción de compartir igual. Bueno, pero nos podés contar qué haces con el Club Sí, 65 y el salí de ahí tratamiento. ya no me... Puede ser. Mientras lo veas vos, mientras lo vea la que lo Bueno, dice. ya me falta... Dale. Es una lástima porque yo le dediqué tiempo igual. Igualmente, cuando abrí el WhatsApp web se me retiró. Y pasa por WhatsApp así y te la pasa ella. Pasar PowerPoint. Y no, Sí, pero se metí el WhatsApp, me tarda un montón en abrir. La pantalla no se puede compartir, no podía compartir. ¿En el Drive la tenés cargada? No, la tengo en la compu. Sí, pero igual no me anda bien internet, por eso no, porque me la... A ver ahí. Que no cunda el pánico, son cosas que pasan. Sí, más vale. Guada, cantate algo mientras. Algo habrá que cantar. No, una No, cosa. sí, sí, sí. La procalcitonina no demostró cambiar mortalidad o internación ni ningún criterio mayor, así que se dejó de usar por eso, aunque el beneficio ecológico, vamos a decir, de limitar tratamientos de más es importante. Pero, o sea, parece un lujo innecesario si no te cambia mortalidad de forma significativa. La placa de tórax es fundamental. Sin placa de tórax no hay diagnóstico epidemiológico, a nivel epidemiológico, pero la tomo ha cambiado también. ¿Se acuerdan con el COVID? Como que muchos pacientes que no estaban identificados como neumonía, cuando se le hace la tomo, te dicen sí, es neumonía. Entonces ahí hay una discusión sobre cuánta neumonía tenés si tenés una manchita intersticial en un segmento y estás con fiebre y SAR positivo. O sea, eso se fue modificando un poco. Y lo otro, lo del esputo, es cierto, el porcentaje de rescate del paciente con neumonía de la comunidad es muy bajo y se justifica sobre todo en pacientes severos que se internan, o si cualquier otro motivo sería a fines epidemiológicos, o sea, necesitamos saber qué neumonía estamos teniendo en la comunidad y puede extenderse el criterio de estudiar. Pero un paciente que se va a la casa no necesita estudiarse, eso está clarísimo. Bueno, muy bien. Y después se abandonó. Meli abandonó la conversación sobre atípico típico. Si bien, por ejemplo, la neumonía consolidada en la epidemia de COVID eran bajas, o sea, no te permite decir, porque vea una consolidación que es bacteriana o que vea intersticio, o sea, viral. Aunque la mayoría de las virales no presentan consolidación y la mayoría de las bacterianas son con consolidación. No me quiero meter en el tratamiento porque, en fin, Meli se va a enojar. Pero y el PCI lo dijo Meli, pero es importante. Vieron que es engorroso, un montón de ítems, y solo sirve para descartar leves.
que no agrega mucho al manejo clínico adecuado. O sea, si usted, ¿para qué quieren descartar leve? Parece poco útil, de que la única utilidad de ese instrumento sea descartar leves. Lo más importante es ver el destino que va a seguir el paciente. Para eso puede estar validado el CURB 65 o el NEWS 2. Les va a servir más eso que la, ¿cómo es? Que el PCI. Y tiene mucho valor el compromiso hemodinámico, la hipoxemia y los cuadros de neurológicos, de confusión o delirio. Esas son las cosas que uno tiene que recordar. Si tenía confusión y delirio, no puede ir a la casa. Si está en shock, tiene que pasar a un área de cuidados mayores. Es importante todo eso. Y el CURB 65 es un instrumento muy validado y simple. Es simple. PCI no. Y el PCI no sirve para discriminar las severidades. Ahí está. Bueno, continúo. Bueno, lo que hablabas recién del paciente, el CURB 65, que va a identificar los pacientes que tienen alto riesgo de muerte o necesidad de internación. En este contexto, lo que discrimina es paciente de más de 65 años, que presente confusión, que presente una urea alta, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 30, una sistólica menor de 90, una diastólica menor de 60. Se le asigna un puntaje al paciente y en base a los resultados se lo va a clasificar. En base al resultado va a ser paciente de manejo ambulatorio, paciente que debe ser observado en servicio de emergencias, que puede pasar a piso o en UCI. A medida que aumenta el puntaje, obviamente el paciente aumenta la mortalidad del paciente. Después el SmartCop, la realidad es que es un score, no voy a profundizar en el tema, también tiene en cuenta criterios clínicos y analíticos, entre eso tiene en cuenta el pH, pero la realidad es que presenta complejidad de las variables que los incluye y realmente su utilización es muy engorrosa. Los más difundidos y validados son el PCI y el CURB 65. Después les digo bien de qué guías los saqué, porque la realidad es que depende de la guía que utilices, cambia bastante los criterios y demás. Pero el CURB 65 hasta ahora es uno de los más utilizados. Bueno, después la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, también tiene en consideración, en base a criterios mayores y criterios menores y el puntaje que se le asignan a estos criterios, el manejo del paciente, ya sea ambulatorio, hospitalizado o con criterio de ingreso a UCI. Como criterio de ingreso a UCI es el paciente con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, es decir, que tenga una insuficiencia respiratoria aguda, un paciente con un shock séptico y requerimiento de vasopresores. Bueno, con respecto al tratamiento antibiótico, obviamente el uso apropiado del tratamiento antibiótico lo que hace es abreviar el tiempo. Meli, Sí. no te está pasando la imagen, se quedó en CURB 65. ¿Se quedó ahí? Claro, quedó Tito. Espera. No. Ya no sé qué Te quedaste no te quedaste en el 45, te quedaste en el 65. Ahí está, ahí se abrió. Bien. No, esto anda a ver. Ay, desapareció. A ver, ahí, bueno, sigo con la clase así la puedo. Falta un montón aparte. ¿Ahí ven algo? No. No sé qué hacer. Bueno, la sigo porque si no, no vamos a poder terminar la clase. Después se la paso. Porque no, lo quise mandar por WhatsApp el Power y no me abre el WhatsApp web. No tengo buena internet acá, claramente. Hoy. A ver, espera. No, porque sí, pierdo internet y por eso se me corta. Claro, ese congelamiento es por eso. Pero sí, nomás. Claro, por eso se corta. Bueno, el tratamiento antibiótico. Uso apropiado del tratamiento antibiótico abrevia el tiempo de enfermedad, reduce el riesgo de complicaciones y disminuye la morbimortalidad del paciente. Los principios en los que se basa el tratamiento antibiótico inicial de la neumonía es la gravedad del cuadro, la etiología probable en base al medio del paciente y la prevalencia de la resistencia local a los antibióticos. No ven nada, ¿no? Sí, apareció ahí.
Pero se va, vos seguí nomás porque se congela. Bueno, neumonía de manejo ambulatorio siempre hay que tratar fundamentalmente al neumococo, que es el agente más frecuente, el productor de neumonía, y en ese contexto tratarlo con amoxicilina, que es la droga de elección, porque en nuestro medio tenemos bajos niveles de resistencia. Mycoplasma pneumoniae es una causa frecuente de neumonía en pacientes jóvenes, de manejo ambulatorio y con baja mortalidad. Y en pacientes tabaquistas o con EPOC, ya sea, hay que considerar el cubrir el Haemophilus influenzae, ya sea productor o no de beta-lactámicos. Después, en adultos mayores o en pacientes con comorbilidades, siempre hay que tratar de considerar cubrir Staphylococcus aureus y Bacillus gram negativos, porque aumenta el riesgo en estos pacientes, y en ese contexto hay que iniciar o indicar AMS o amoxicilina clavulánico, depende si es de manejo ambulatorio o si se interna al paciente. Y la cobertura de anaerobios en las neumonías debe considerarse en casos de aspiración, y en ese caso de elección es AMPI-Sulbactam. Bueno, como no sé si ven, pero ahí dejé un cuadrito. Se ve. Sí, bueno, en pacientes de manejo ambulatorio, tratamiento de elección, en aquellos con menos de 65 años es la amoxicilina, y en pacientes de más de 65 o con comorbilidades es amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. Pacientes con una alergia verdadera a beta-lactámicos, puede ser, de acuerdo a la guía, son los macrólidos de elección por sobre las quinolonas, acitromicina y claritromicina. Después, en pacientes con neumonías con criterio de internación en sala general, sigue siendo el neumococo el patógeno más frecuente, así que siempre tenemos que continuar cubriendo este agente. Y en este grupo, son pacientes que habitualmente pueden llegar a presentar comorbilidades, y en estos pacientes deberíamos cubrir o considerar cubrir Haemophilus influenzae y enterobacterias. En algunos casos, Pseudomonas y Staphylococcus aureus resistente adquirido de la comunidad. Hay que considerarlo y, en base a eso, indicamos la terapia empírica. Una discusión que no es concluyente y también de acuerdo de qué guía se lea es el hecho de que al beta-lactámico le agreguemos un macrólido o una fluoroquinolonas. Y en otras guías directamente el paciente, para aumentar la cobertura antibiótica, se considera directamente agregarle el macrólido o la fluoroquinolona al beta-lactámico. Y acá, es un poco lo mismo. El paciente que requiere internación en sala general, si tiene menos de 65 años, sin comorbilidades, el tratamiento es ampicilina, y en pacientes con más de 65 años o con comorbilidades es el beta-lactámico más menos la quinolona o el macrólido. Siempre de elección el macrólido. Bueno, en neumonías de pacientes que requieren internación en UTI, seguimos siempre teniendo que cubrir fundamentalmente el neumococo y recomendando el uso de beta-lactámicos con inhibidor de beta-lactamasas frente al neumococo. Y después, hay que evaluar si el paciente tiene criterio de tratamiento empírico para cubrir enterobacterias y Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y después, otro punto a considerar es que, si bien las cefalosporinas de tercera generación tienen buena actividad frente al neumococo, se desaconseja su uso rutinario por el impacto epidemiológico que tienen, induciendo resistencias bacterianas. Y después, también en estos pacientes que ingresan a UTI frecuentemente tienen comorbilidades, por los cuales hay que tratar de ampliar el espectro antibiótico combinando beta-lactámicos con macrólidos o fluoroquinolonas. Después, paciente con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, hay que considerar cefepime, pipertazo o carbapenemas. Después lo amplío un poquito más en el resumen. Y en los casos, la cobertura del SAMR, del Staphylococcus aureus meticilino resistente, no se recomienda en todos los casos de neumonía grave, aunque se debería considerar dicho patógeno en pacientes jóvenes, previamente sanos con neumonía grave, que sea rápidamente progresiva, que tenga infiltrados cavitados, hemoptisis, influenza previa, usuarios de drogas endovenosas, neumonías asociadas a rash, leucopenia, infecciones en piel y partes blandas, recientes o concomitantes.
Y en estos casos, bueno, la opción de tratamiento es vancomicina de elección, clindamicina o linezolid. También, la clindamicina no se incluye en todas las guías. Bueno, esto es lo que decía recién yo. El paciente que no tenga factores de riesgo para Pseudomonas, el tratamiento de elección es betalactámico más un macrólido o una quinolona. En pacientes como tratamiento alternativo con una alergia verdadera a betalactámico es la ceftriaxona o la levofloxacina. Y bueno, la que decíamos recién, paciente con riesgo de Pseudomonas es cefepime o pipertazo de elección. Paciente con riesgo de SAMR, vancomicina o linezolid. Bueno, este es lo mismo que acabamos de decir con las dosis. Un poco como para charlar el tema de la neumonía por influenza. Bueno, en pacientes hospitalizados con influenza grave, el uso de oseltamivir dentro de los 2 días o las 48 horas de hospitalización disminuye la estadía hospitalaria de 1 a 1.5 días respecto a su no utilización o su utilización tardía. Pero la realidad es que no se demostró disminución de la mortalidad ni la ocurrencia de complicaciones por su utilización. Y la contemplación de su utilización del oseltamivir puede hacerse en pacientes que tengan sospecha o confirmación de influenza. Se debe iniciar dentro de las 48 horas de la hospitalización, pero la realidad es que el beneficio es muy bajo. Después, en neumonías por COVID, bueno, esto es una actualización, los tratamientos que han impactado en la disminución de la mortalidad por el COVID grave son los corticoides, los bloqueadores del receptor de la interleuquina 6 y el baricitinib. Tratamiento con dexametasona 6 miligramos, vía oral o endovenoso por 7 a 10 días, y los bloqueadores del receptor de interleuquina 6 y baricitinib son de elección. Con respecto a los días de tratamiento, una vez lograda la estabilidad clínica, son 3 a 5 días en la neumonía aguda, una neumonía de manejo ambulatorio o de sala general, y 5 a 7 días para quienes estén en cuidados críticos. Siempre en pacientes con cuadros graves por neumonía se deben de indicar corticoterapia. Y bueno, el pasaje del tratamiento de la vía oral tiene que hacerse cuando se haya logrado estabilidad clínica y se pueda tolerar la vía digestiva. Como prevención, decir 2 cosas, más que nada, bueno, que las vacunas contra influenza y neumococos son las que se usan, son las principales herramientas preventivas que tenemos hoy día para neumonía, pues, formas graves de cuadros respiratorios. Y que en los últimos años se agregaron las vacunas contra el SARS-CoV-2 y el virus sincitial respiratorio, que se ha aplicado en forma gratuita desde el 1 de marzo del 2024 para gestantes de 32 a 36 semanas, y lo que tiene como objetivo es prevenir las infecciones graves por virus sincitial respiratorio en lactantes en los primeros 6 meses de vida. Bueno, esto es lo último. Como resumen de todo lo que dije, un poco es, el diagnóstico de la neumonía aguda de la comunidad implica, primero, obviamente, el criterio clínico del paciente, utilizar las herramientas, diagnósticas, las imágenes, el laboratorio, las pruebas microbiológicas se van a utilizar de acuerdo al contexto del paciente y a la gravedad del cuadro, estratificación del sitio de atención, utilizando los score diagnósticos y los biomarcadores, y bueno, después el tratamiento antimicrobiano guiado en base al criterio clínico también, a los score, a los antecedentes del paciente. Y como último, la prevención con las vacunas. ¿Te sobró tiempo? Listo. ¿Te sobró tiempo? Igual... bueno, Iván, todo tuyo. No, vos dijiste todo correcto. Pero hay que hacer alguna aclaración porque te quedó ahí. ¿Viste cuando vos decís COVID-Dexa y después dijiste que en las neumonías graves también corticoides? Sí, o sea, las neumonías graves, las neumonías con hipoxemia se le debe indicar rutinariamente corticoides. Está en discusión la duración del tratamiento con corticoides. No tiene que ser menor de 5 días, no tiene que ser mayor que 10 días.
y las dosis, por ejemplo, hay muchos trabajos de distintos países con distintas dosis, ¿viste? De corticoides. El Solidarity, ¿viste? El trabajo sobre COVID, decía, digamos, es la dosis que vos presentaste ahí para el COVID, pero hay otras dosis. Lo más importante es que si es shock, es hidrocortisona, si no hay shock, puede ser Exacto, Dexa. sí. Pero con esa misma criterio de dosis equivalentes y esa duración de 5 a 10 días. Y la otra aclaración con el tratamiento que es importante, hay un montón de trabajos comparando antibióticos, beta-lactámicos, macrólidos, quinolona, otros más, y sus asociaciones. En la neumonía severa, el uso de macrólidos está relacionado con menos muerte. No necesariamente por diagnóstico de atípicos. Entonces, a las neumonías severas también hay que darle macrolio, o sea, independientemente de tu sospecha de qué germen es o si le hiciste cultivo o no, se interna el paciente y un poco el criterio que usamos nosotros, ampicilolactam y un macrólido, es correcto, les falta el hábito de corticoides, que podría uno discutirlo, por ejemplo, si un paciente diabético o con una diabetes o con una hiperglucemia, digamos, de difícil manejo, bueno, podría decir, no, me voy a perjudicar más individualizar ese paciente, pero rutinariamente yo las indicaciones en la guardia lo hago a propósito, le pongo ampicilolactam, acitro, dexa, todo junto le pongo. Eso debería ir todo junto en un paciente con oxígeno en la guardia y neumonía. Eso es lo que dicen las evidencias. Y lo otro que tienen que discutir ustedes en ese paciente es la indicación de profilaxis por úlcera por estrés y profilaxis de TBP, para terminar esa conversación de qué indicaciones le doy al paciente. Es importante eso. No está demostrado que el exceso de oxígeno sea negativo. Hay una cuestión ahí del límite, ¿se acuerdan? Digamos, obviamente cuando más oxígeno le doy a una EPOC, más hipoxemia, más retención de CO2 va a tener. Pero fuera del EPOC, simplemente no hay que quedarse corto. Los pacientes con enfermedad coronaria no pueden tener una saturación menor de 95, simplemente porque no hay trabajo científico que pueda demostrar que eso es negativo o no. Entonces la única prevención es más de 90, al menos 94 o 95 de saturación de oxígeno para los pacientes coronarios y restricción de oxígeno para una saturación de 88 a 92 para EPOCs. Es importante esa, la oxigenoterapia en la neumonía. Pero los antibióticos es llamativo. No está mal dar quinolonas, digamos que con efecto antiestreptococo. Vieron que muchas veces ustedes en la alergia, digamos, le dan levofloxa, no está mal, nadie le puede decir que eso está mal. Si no es una neumonía severa, si una neumonía severa ya no es lo mismo. Y interesante lo que dijiste también del riesgo de estáfilo postgripal, no es solamente para los chicos jóvenes, digamos, sino también para los ancianos. Los ancianos postgripales tienen mayor riesgo de presentar neumonía por estáfilo. Bueno, bien. Dos cosas que leí, pero bueno, también depende de dónde lo leas y demás. Por un lado que hay cierta resistencia antimicrobiana en los macrólidos, por eso ya no se consideran tanto de elección, eso en uno de los artículos que leí, que es muy baja, pero ya se está, de su uso indiscriminado, se está viendo una resistencia. Y en algunos otros artículos que leí también, es que no hay diferencia entre, ese lo leí en una actualización de la Sociedad Argentina de Infectología, no hay diferencias en cuanto a mortalidad entre el uso de antimicrobianos, de beta-lactámicos como monoterapia y de su combinación con macrólidos y quinolonas. Pero es un estudio muy chiquito y no es, digo, como para no discutir más allá de eso. Lo leí en uno de los artículos de la Sociedad Argentina de Infectología. Está bien, pero los macrólidos no se lo das por bacteriología, ¿me entendés? No se lo das porque hay resistencia al neumococo a macrólidos. Eso simplemente sería una conversación cuando vos usás una monoterapia de un paciente ambulatorio. En la monoterapia de un paciente ambulatorio tenés amoxi, levofloxa o macrólido. En ese sentido, bueno, una discusión larguísima, pero es menos importante que el paciente severo. El paciente severo
por las evidencias que son muy discutibles, hay que darle macrolio aparte de ampisulactam, en general es ampisulactam y está bien, el paciente con hipoxemia que se interna con neumonía. El macrolio se le da por esas cuestiones que ustedes ya han leído, etcétera, etcétera, que no viene mucho al caso. Ah, y me olvidaba, el CURB 65 está hecho en trabajos estadísticos ingleses. El PCI es norteamericano y la clasificación de ATS también es norteamericana. Entonces hay mucha cuestión así de cierta resistencia a la generalización del CURB 65 o seguir usando el PCI. Realmente no tiene ningún sentido. El CURB 65 está perfecto y es mucho más simple. Y como te decía, también podés usar News 2, que está perfectamente validado para neumonía. Así que no es tan complicado, pero me parece que la de macrólido puede ser una discusión más grande, más fina, nosotros no tenemos que votarla. Sí. No hay Es problema. discutible en algunos lugares su utilización o no. Por eso a veces ponen en las guías más, menos, porque es considerado Claro, no utilizarlo también. pero te voy a hacer una aclaración, esta es para vos. Igual, ojo, los macrólidos pueden producir riesgo en pacientes con QT largo. Sí. ¿Vieron que le hacen electro ustedes a los todos. locos? ¿No es cierto? Bueno, a los pacientes que ingresan por neumonía y van a hacer ese tratamiento convencional, deberían tener el QT. Sobre todo si le va a dar otra, por ejemplo, toma amiodarona a la persona, toma antihistamínico, por decir una boludez, o drogas psicotrópicas, como neurolépticos o antidepresivos. Puede ser peligroso, no hay que olvidarse. Pero en esa, Meli, siempre te lo dije, Sí. el riesgo de prolongar QT es mucho menor de acitromicina contra Tiene claritromicina. sus pros y sus contras, cada uno tiene. Yo te digo ese que es muy importante, te podés morir con claritro. La citro tiene una dosificación más cómoda, es mejor tolerada. No, pero hay mucho trabajo con el efecto, digamos, sobre por el efecto antiinflamatorio en la vía aérea, que parecen ser la razón por la que se puede preferir en un EPOC y en una neumonía severa, a pesar de que no sea un micoplasma con el que están adelante. Sí. Che, bueno chicos, genial. Bueno, Seguimos avanzando. Gracias, Meli. bueno. Excelente. Ay, Bueno. ¿Qué hacemos, Cinti, en 7 minutos? alguien que traje la guitarra. Chao. Adiós. Adiós.